Hera fue conocida por su naturaleza violenta y vengativa, principalmente contra las amantes y la descendencia de Zeus. Pero también contra los mortales con los que se cruzaba, como París, quien la ofendió al elegir a Afrodita como la diosa más bella, ganándose así su odio eterno. Se representa a Hera solemne, a menudo en el trono y coronada con el polos, una alta corona cilíndrica usada por varias de las grandes diosas, pudiendo llevar en su mano una granada, símbolo de la fértil sangre y la muerte, o una cápsula narcótica de amapola. El investigador Walter Berkert escribió en Religión griega. Sin embargo, hay registros de una representación anterior sin iconos, como una columna en Argos y una tabla en Samos. El nombre de Hera, la diosa del matrimonio, admite una variedad de etimologías mutuamente exclusivas. Una posibilidad es relacionarlo con hora, estación, e interpretarlo como listo para el matrimonio. Sobre el significado, señora, como femenino de Eros, señor. Su nombre puede estar relacionado con héroe, pero esto no es de ayuda, ya que también es etimológicamente oscuro. A J. van Windekens propone el significado ternera, que es consonante con su frecuente epíteto bopis, con ojos de vaca. Erra aparece en tablillas micénicas en lineal B. Hera pudo haber sido la primera deidad a quien los griegos dedicaran un santuario con un templo cerrado con techo, en Samos, sobre el 801 a.C. de nuestra era. Posteriormente, fue reemplazado por el Helio, uno de los mayores templos griegos de la historia. Los altares griegos de la época clásica estaban frente a los templos, al aire libre. Se construyeron muchos templos sucesivos en ese lugar, por lo que las evidencias son confusas en cierta medida y las dataciones arqueológicas inciertas. Sabemos que el templo creado por el escultor y arquitecto Reco fue destruido entre 570 y el 560 antes de nuestra era, siendo reemplazado por el templo de Polícrates entre el 540 y el 530 antes de nuestra era. En uno de estos templos hubo un bosque de 155 columnas. Tampoco hay evidencias de losas en este templo, lo que sugiere que nunca fue finalizado o que estuvo abierto al aire. Santuarios más antiguos, cuya dedicación es menos segura, eran del tipo micénico llamado casa santuario. Con las excavaciones de Samos, se han descubierto ofrendas votivas, muchas de ellas de finales de los siglos 8 y 7 antes de nuestra era, y se ha puesto de manifiesto que Hera no fue simplemente una diosa griega local del Egeo. El Museo de Samos contiene figuras de dioses, rogativos y otras ofrendas votivas procedentes de Armenia, Babilonia, Irán, Asiria y Egipto, testimonio de la reputación que este santuario de Hera disfrutó y de la gran afluencia de peregrinos. Aunque el mayor y más antiguo templo independiente dedicado a Hera fue el Helio de Samos, en el continente griego fue especialmente adorada como Hera Argiva, en su santuario situado entre las antiguas ciudades-estado micénicas de Argos y Micenas, donde se celebraban en su honor unos festivales, las Ereas. 3 son las ciudades que más quiero, declaraba la diosa celestial de ojos de buey, Argos, Esparta y Micenas, la de anchas calles. Hubo también templos dedicados a Hera en Olimpia, Corinto, Tirinto, Peracora y la sagrada isla de Delos. En la Magna Grecia se construyeron 2 templos dóricos a Hera en Paestum, sobre el 500 y el 450 antes de nuestra era. Uno de ellos, llamado durante mucho tiempo Templo de Poseidón, fue identificado en los años 1950 como un segundo templo de Hera. En Beocia se celebraba en ciclos de 60 años el Festival de las Dédalas Mayores, consagrado a Hera. La importancia de Hera en el periodo más arcaico queda atestiguada por el gran número de edificaciones erigidas en su honor. Los templos de Hera en los 2 centros principales de su culto, el Helio de Samos y el Helio de Argos en la Argólida, fueron los primeros templos monumentales construidos por los griegos, en el siglo VIII antes de nuestra era. En el templo de Hera en Olimpia, la imagen de culto tradicional de Hera era más antigua que la imagen guerrera de Zeus que la acompañaba. Homero describía su conflictiva relación con Zeus en la Ilíada, en la que Hera declara a Zeus: También yo soy una deidad, nuestro linaje es el mismo y el artero Crono me engendró como la más venerable, por mi abolengo y por llevar el nombre de esposa tuya, de ti que reinas sobre todos los inmortales. Hera aparecía dedicando la mayor parte de su tiempo a tramar venganzas contra las ninfas o mortales seducidas por su marido, pues defendía todas las antiguas reglas correctas de la sociedad y hermandad femenina helenas. Han habido considerables investigaciones desde las de Johann Jakob Bachofen a mediados del siglo XIX, sobre la posibilidad de que Hera, cuya primitiva importancia en la religión griega está firmemente establecida,
fuese originalmente la diosa de un pueblo matriarcal, presumiblemente habitantes de Grecia anteriores a los helenos. Desde este punto de vista, su función como diosa del matrimonio establecía el lazo patriarcal de su propia subordinación. Su resistencia a las conquistas de Zeus se presenta como celos y forma el tema principal de las anécdotas literarias que recortaron su antiguo culto. En detrimento de esta teoría, está sin embargo el hecho estadístico de que los matriarcados estrictos no aparecen en culturas históricas o modernas. Por su parte, Berker señaló que tanto Hera como Deméter tenían muchos atributos característicos de la antigua gran diosa. Hera fue más conocida como la diosa matrona Hera Teleia, pero también presidía sobre los matrimonios. En los mitos y el culto, se conservan referencias fragmentarias y costumbres arcaicas del matrimonio sagrado de Hera y Zeus, y en Platea había una escultura de Calímaco de Hera sentada como una novia, así como la Hera matrona de pie. También fue adorada como virgen. Una tradición en Estínfalo, según la cual, había un altar triple a Hera: la Virgen, la Matrona y la Separada. En la Argólida, el templo de Hera en Hermíone próximo a Argos, estaba dedicado a Hera la Virgen, y en la fuente de Cánato, cerca de Nauplia, Hera renovaba su virginidad anualmente en ritos de los que no se podía hablar. En la imaginería helenística, el carro de Hera era tirado por pavos reales, pájaros desconocidos para los griegos antes de las conquistas de Alejandro Magno, cuyo tutor Aristóteles alude a ellos como pájaros persas. El motivo del pavo real resurgió en la iconografía renacentista que unificó a Hera y Juno, y en la que se centraron los pintores europeos. El pájaro que había sido asociado con Hera en los tiempos más antiguos, donde la mayoría de las diosas egeas estaban relacionadas con su pájaro, era el cuco, que aparece en fragmentos mitológicos acerca del primer cortejo de una era de virginidad intacta por parte de Zeus. Su asociación arcaica era principalmente con el ganado, como una diosa vaca que fue especialmente venerada en la rica en ganado Eubea. En Chipre, se han hallado yacimientos arqueológicos muy antiguos conteniendo cráneos de toro que fueron adaptados para ser usados como máscaras. Su familiar epíteto homérico Bopis se traduce a menudo como «con ojos de vaca». A este respecto, Hera tiene cierto parecido a la antigua deidad egipcia Hathor, una diosa maternal relacionada con el ganado también representada en sus orígenes como diosa vaca. La granada, un antiguo emblema de la gran diosa, permaneció como símbolo de Hera. Muchas de las granadas votivas y cápsulas de amapola recuperadas en Samos están hechas de marfil, que sobrevive al enterramiento mejor que la madera, de las que debieron estar hechas las más comunes. Como todas las diosas, Hera puede ser representada llevando una diadema y un velo. Hera fue hija de Rea y Crono, y fue tragada al nacer por este, debido a una profecía sobre que uno de sus hijos le arrebataría el trono. Zeus se salvó gracias a un plan urdido por Rea, quien envolvió una piedra en pañales y se la dio a Crono en su lugar. Mientras tanto, Zeus fue llevado a una cueva en Creta. Más tarde, Metis dio a Crono un brebaje que le hizo regurgitar a los otros 5 olímpicos: Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón, así como la piedra. Hera preside sobre los correctos preparativos del matrimonio y es el arquetipo de la unión en el lecho nupcial, pero no destaca como madre. Para unirse con Hera, se decía que Zeus había tomado la forma de un cuco. Los legítimos descendientes de esta unión son Ares, dios de la guerra, Hebe, diosa de la juventud, y Litia, diosa de los partos, Hefesto, dios herrero, y posiblemente Enio, una diosa de la guerra responsable de la destrucción de las ciudades y ayudante de Ares. Esta última es confundida por algunos autores, entre ellos Homero, con Eris, diosa de la discordia, quien en realidad era hija de Nix, diosa de la noche. También se puede considerar como hija de Zeus y Hera, a Angelos. Algunos autores consideran que Hefesto es hijo únicamente de Hera, pero no de Zeus. Según este mito, Hera estaba celosa de que Zeus alumbrase a Atenea sin recurrir a ella, así que engendró a Hefesto sin él. Después de hacerlo, estuvo entonces disgustada con la cojera y por tanto imperfección de Hefesto, por lo que lo expulsó del Olimpo. Alternativamente, en el himno homérico a Apolo Pitio, Hera tuvo a Tifón en venganza al nacimiento de Atenea, golpeando su mano contra el suelo para que Gea le concediese su deseo. Luego de conseguirlo, dio la criatura a la dragona Pitón para que la criase. Hefesto se vengó de Hera por haberlo rechazado haciendo un trono mágico para ella, que cuando se sentó, no la dejaba levantarse de él. Los demás dioses le rogaron que volviese al Olimpo para liberarla, pero este se negó repetidamente.
Dioniso lo emborrachó y lo llevó de vuelta al Olimpo a lomos de una mula. Hefesto liberó a Hera tras recibir a Afrodita por esposa. Hera fue la madrastra y enemiga de Heracles, cuyo nombre significa «gloria de Hera», en su honor. Heracles es el héroe que, más incluso que Perseo, Cadmo o Teseo, introdujo los hábitos olímpicos en Grecia. Cuando Alcmena estaba embarazada de Heracles, Hera pidió a su hija Elitía que evitara que éste naciera cruzándole las piernas. Sus planes fueron frustrados por Gelantis, la sirvienta de Alcmena, quien engañó a Elitía que ya había traído el niño al mundo. Elitía la transformó en una comadreja. Cuando Heracles era aún un infante, Hera envió 2 serpientes para matarlo mientras dormía en su cuna. Heracles estranguló una serpiente con cada mano y su niñera lo halló divirtiéndose con sus cuerpos flácidos como si fueran juguetes. Esta anécdota parte de una representación del héroe asiendo una serpiente en cada mano, justo como las familiares diosas minoicas habían hecho alguna vez. La imagen de un niño divino entre 2 serpientes puede haber sido muy familiar para los tebanos, que adoraban a los cabiros, aunque no era representada como una primera hazaña de un héroe. Más tarde volvió a las Amazonas contra él, cuando estaba en una de sus tareas. Hay 2 versiones sobre la creación de la Vía Láctea. La primera nos dice que el dios Hermes, mensajero de los dioses, llevó al niño a donde era mientras ella dormía y lo puso en su pecho para que se amamantara de su leche divina, para así concederle la inmortalidad. Pero al despertar y descubrir a Heracles, la diosa lo retiró bruscamente y la leche siguió manando, esparciéndose por el universo y dando origen así a la Vía Láctea. La segunda versión cuenta que Hera y Atenea paseaban por el campo cuando vieron a un hermoso niño que descansaba sobre la fresca hierba. Enternecida, Atenea convenció a Hera de que lo amamantara y ésta accedió, sin saber que se trataba de Heracles. El niño chupó la leche con tanta fuerza que hirió a la diosa y ésta lo apartó vigorosamente, mientras la leche siguió fluyendo hasta formar la Vía Láctea. En un ataque de locura provocado por la diosa Lisa, la cual fue mandada por Hera, Heracles mató a su mujer, a sus hijos y a 2 de sus sobrinos con sus propias manos. Al despertar y descubrir los terribles actos que había cometido, sintió un terrible dolor y, avergonzado, se aisló de la sociedad yéndose a vivir a tierras salvajes. Tras una larga búsqueda, fue hallado por su hermano Ificles, que le convenció de que fuera al oráculo de Delfos. En penitencia por esta execrable acción, la sibila délfica le dijo que tenía que llevar a cabo una serie de 10 trabajos dispuesta por Euristeo, el hombre que había usurpado su legítimo derecho a la corona y a quien más odiaba. Heracles realizó los 10 trabajos con éxito, pero Hera, malmetiendo contra este, convenció a Euristeo de que tachara de inválidos el segundo, en el que fue ayudado por su sobrino Iolao a matar a la hidra, y el quinto, ya que se escudaba en que el trabajo lo habían realizado los ríos. Debido a esto, Heracles tuvo que realizar 2 trabajos más, sumando un total de 12. En la lucha contra la hidra de Lerna, envió un cangrejo para que le picase los pies con la esperanza de distraerle. Cuando Heracles robó el ganado de Gerión, hirió a Hera en el pecho derecho con una flecha de 3 puntas. La herida era incurable y dejó a la diosa un dolor constante, como Dioneo le cuenta a Afrodita en la Ilíada. Luego, Hera envió un tábano para picar a las reses, irritarlas y dispersarlas. También provocó una inundación que elevó el nivel de un río tanto que Heracles no podía vadearlo con el ganado. El semidios apiló piedras en el río para hacer el agua menos profunda. Cuando logró llegar a la corte de Euristeo, el ganado fue sacrificado a Hera. Euristeo también quería sacrificar el toro de Creta a Hera, quien rehusó el sacrificio porque reflejaba la gloria de este. El toro fue liberado y vagó hasta Maratón, pasando a ser conocido como el toro de Maratón. Mientras Heracles navegaba de regreso desde Troya, Hera envió una tempestad contra él. Como represalia, Zeus colgó a Hera en el Olimpo con cadenas de oro y yunques atados a los pies. Algunos mitos sostienen que al final Hera se hizo amiga de Heracles por salvarla de Porfirión, un gigante que intentó violarla durante la gigantomaquia, y que incluso le dio a su hija Hebe como prometida. Cualquiera que fuese el mito fabricado para explicar una representación arcaica de Heracles como hombre de Hera, se consideró adecuado para los constructores del Herio en Paestum, que representaron las hazañas de Heracles en bajorrelieves. Según las metamorfosis de Ovidio, Eco distraía a la diosa Hera mientras Zeus cortejaba a otras ninfas, dándoles así tiempo para escapar. Cuando Hera descubrió el engaño,
castigó a Eco quitándole la voz y obligándola a repetir la última palabra que decía la persona con la que mantuviera la conversación. De ahí nuestra palabra moderna, Eco. Cuando Hera descubrió que Leto estaba embarazada y que su marido Zeus era el padre, prohibió que Leto diera a luz en tierra firme, es decir, el continente o cualquier isla del mar. Leto encontró la isla flotante de Delos, que no era el continente ni una isla real, y allí pudo dar a luz. Como gesto de gratitud, Delos fue sujetada con 4 pilares. Más tarde la isla fue dedicada a Apolo. Alternativamente, Hera había retenido en el Olimpo a Ilitia, la diosa de los partos, para evitar que Leto diese a luz. Las demás diosas enviaron a Iris a buscarla. Cuando Ilitia llegó a Delos, fue cuando a Leto le sobrevino el parto. Algunas versiones dicen que Artemisa ayudó a su madre a dar a luz a Apolo durante 9 días. Otra variante afirma que Artemisa nació un día antes que Apolo, en la isla de Ortigia, y que ayudó a Leto a cruzar el mar hasta Delos el día siguiente para dar a luz a Apolo. En otra versión, se afirmaba que Hera había enviado a Pitón en persecución de Leto. El viento Aquilón llevó a Leto hasta donde se encontraba Poseidón, que la salvó y cubrió la isla de Ortigia con sus olas mientras Leto daba a luz a Apolo y Artemisa. Más tarde la isla de Ortigia fue llamada Delos, y Apolo mató a la serpiente Pitón para vengar los sufrimientos de su madre. Cuando Hera supo que Semele, hija del rey Cadmo de Tebas, estaba embarazada de Zeus, se disfrazó como su niñera y la persuadió para que le pidiese a Zeus que se mostrase en su auténtica forma. Cuando éste se vio obligado a hacerlo, sus rayos y truenos la mataron. Zeus tomó al niño y completó su gestación cosiéndolo a su propio muslo. Otra versión nos cuenta que Hera convenció a Semele para obligar a Zeus a mostrarse en su forma real. Desafortunadamente, debía hacer lo que la princesa quería, al haber jurado por Estigia. En la versión del Orfismo, Dioniso era originalmente el hijo de Zeus con Deméter o Perséfone. Hera envió a sus titanes a despedazar al niño, de donde fue llamado Zagreo, descuartizado. Zeus, o según la fuente atenea, Rea o Deméter, rescató el corazón de Dioniso. Zeus usó el corazón para recrear a Dioniso e implantarlo en el vientre de Semele, de ahí que sea conocido como el nacido 2 veces. Ciertas versiones insinúan que Zeus le dio a comer el corazón a Semele para embarazarla. Hera estuvo a punto de sorprender a Zeus con su amante, la princesa Argiva Io, lo que éste logró evitar convirtiéndola en una hermosa ternera blanca. Sin embargo, Hera sospechó el engaño y pidió a Zeus que le diese la ternera como un regalo, a lo que éste no pudo negarse. Cuando Hera recibió a Io, la dejó a cargo de Argos Panoptes para mantenerla apartada de Zeus. Este ordenó entonces a Hermes a matar a Argos, quien disfrazado de pastor logró que los 100 ojos de Argos cayesen dormidos con historias aburridas, y entonces lo mató de una pedrada, rescatando así a Io. En la interpolación de Ovidio, cuando Hera supo de la muerte de Argos, tomó sus ojos y los puso en el plumaje del pavo real, lo que explica los dibujos de su cola. La diosa envió entonces un tábano para que la picase, obligándola a vagar sin rumbo por el mundo con forma de vaca. Finalmente Io llegó a los confines del mundo, que los romanos creían que era Egipto, donde se convirtió en sacerdotisa de la diosa egipcia Isis. Lamia era una reina de Libia a quien Zeus amaba. Hera la transformó en un monstruo y mató a sus hijos. En otra historia alternativa, mató a sus hijos y fue el dolor lo que la convirtió en dicho monstruo. La reina de Libia fue maldecida por la diosa con la incapacidad de cerrar sus ojos, de forma que siempre estuviese obsesionada con la imagen de sus hijos muertos. Zeus le concedió el don de poder sacarse los ojos para descansar, y luego volver a ponérselos. Lamia sentía envidia de otras madres y devoraba a sus hijos. Hera, junto con otros dioses olímpicos, participó en una rebelión contra Zeus en la que lograron atarle, pero Tetis y Briareo acudieron en ayuda de Zeus y los dioses rebeldes ya no se atrevieron a seguir adelante con la insurrección. Como castigo, Zeus colgó a Hera del cielo con los brazos encadenados a argollas de oro y un yunque atado a cada pie. Yerana era una reina de los pigmeos que era adorada como una diosa por su pueblo, y llegó a alardear de ser más bella que Hera, Atenea, Afrodita y Artemisa. Como castigo, Hera la transformó en grulla y decretó que los descendientes de este pájaro estarían eternamente en guerra con el pueblo pigmeo. Cídipe, una sacerdotisa de Hera, iba de camino a un festival en honor de la diosa.
Los bueyes que tiraban de su carro iban retrasados y los hijos de Cídipe, Cleobis y Bitón, tiraron del carro el camino completo unos 8 kilómetros. Cídipe quedó impresionada con la devoción hacia ella y su diosa y pidió a Hera que concediera a los chicos el mejor regalo que un dios pudiera dar a una persona. Hera ordenó que los hermanos murieran mientras estaban dormidos. Tiresias era un sacerdote de Zeus que, de joven, encontró 2 serpientes apareándose y las golpeó con un palo. Entonces fue transformado en una mujer. Como mujer, Tiresias se convirtió en sacerdotisa de Hera, se casó y tuvo hijos, incluyendo a Manto. Tras 7 años como mujer, Tiresias volvió a encontrar 2 serpientes apareándose, las golpeó con su bastón y se convirtió en hombre de nuevo. Zeus y Hera le pidieron que decidiese la cuestión de con qué sexo, masculino o femenino, experimentaba más placer en sus relaciones sexuales. Zeus afirmaba que era como mujer, y Hera decía que como hombre. Cuando Tiresias estuvo de acuerdo con Zeus, afirmando que la mujer recibe 9/10 del placer, Hera lo cegó. Como Zeus no podía deshacer esta maldición, concedió a Tiresias el don de la profecía. Una versión alternativa y menos conocida de la historia cuenta que Tiresias fue cegado por Atenea tras encontrársela bañándose desnuda. Su madre, Cariclo, rogó a la diosa que deshiciera su maldición, pero Atenea no podía hacerlo y a cambio le concedió el don de la profecía. Pelias había matado a Sidero, que maltrataba a Tiro, su madre, en un templo consagrado a Hera, y la diosa lo odiaba por ello. Hera ayudó a Jasón en su viaje en busca del vellocino de oro que necesitaba para arrebatarle a Pelias el trono de Iolco. Zeus organizó un banquete para celebrar las bodas de Peleo y Tetis, pero dejó fuera de la lista de invitados a Eris, la diosa de la discordia, quien tras acudir a pesar de todo dejó caer una manzana dorada con la inscripción, para la más bella. 3 diosas reclamaron la manzana para sí, Hera, Atenea y Afrodita. Zeus decidió que Paris tomase la difícil elección de quién debía ser la legítima propietaria de la manzana. Cada una de las diosas ofreció a Paris un regalo. Hera le otorgaría el gobierno de toda Asia y ser el hombre más rico, Atenea la victoria de todos sus combates y Afrodita le prometió el amor de la mujer más hermosa del mundo, Helena de Troya. Paris eligió a Afrodita, y luego Helena abandonó a su marido, Menelao. Así sobrevendría la guerra de Troya. En la guerra, Hera apoyó decididamente a los aqueos frente a los troyanos. En la Ilíada se relata cómo Hera vio a su propio hijo Ares luchando en el bando troyano, y pidió permiso a Zeus para combatirle y alejarle del campo de batalla. En otro pasaje, sedujo a Zeus para lograr distraer a este y que los aqueos tomaran la iniciativa en la guerra. En otro, trata de favorecer a Aquiles en un combate en el que se enfrenta con el troyano Eneas. Por otra parte, en un enfrentamiento que se desató entre los mismos dioses, desarmó a Artemisa y la golpeó repetidamente con el arco. Este fue el mito de Hera, la diosa protectora del matrimonio.